buenos días, miércoles 13 de enero de 2021. En cuanto a noticias económicas de Chile, decir que el Banco Central anunció reposición y ampliación de reservas internacionales. El resumen del comunicado es el siguiente. El Consejo del Banco Central de Chile ha decidido iniciar un programa gradual de reposición y ampliación de reservas internacionales para fortalecer la posición de liquidez internacional del país en preparación del término de la línea de crédito flexible del FMI en 2022. El objetivo de esta iniciativa, entonces, dice el Banco Central, es incrementar el nivel de reservas internacionales hasta alrededor de un 18% del PIB. El Banco Central, entonces, obtuvo en mayo de 2020 una línea de crédito flexible, un FCL, del Fondo Monetario Internacional, por casi 24.000 millones de dólares y con una vigencia de 24 meses. Esto era para precisamente dar estabilidad a la economía chilena, evitar algún ataque respecto del peso, digamos un ataque especulativo respecto del peso y dar mayor solidez a nuestra economía. Considerando que la FCL es una facilidad de carácter precautorio y temporal que expira en mayo de 2022 y que las condiciones financieras internacionales imperantes son apropiadas, el Consejo estima prudente iniciar ahora un proceso que permita suplir el rol de la FCL mediante la acumulación gradual de reservas internacionales. A contar de la semana próxima, entonces el Banco Central de Chile implementará un programa gradual de compra de divisas por 12.000 millones de dólares. De estos, 2.550 millones corresponden a la reposición de las reservas utilizadas en el plan de intervención que se ejecutó entre diciembre de 2019 y enero de 2020, y el saldo restante al monto necesario para elevar su tamaño alrededor del 18% del PIB. Este programa, entonces, se materializará en un plazo de 15 meses, de modo de coincidir con el término de la FCL, a través de compras regulares de divisas por 40 millones de dólares diarios mediante subastas competitivas. En caso de cambio extraordinario en las condiciones de mercado, el Banco Central podrá efectuar ajustes a este programa, lo que comunicará oportunamente. El Consejo del Banco Central entonces reitera que seguirá usando todas las herramientas para mantener la meta de inflación en un 3% en el horizonte de política de 2 años. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? En el corto plazo veremos un dólar al alza y ya se encuentra en niveles de 741 pesos, pero en el mediano plazo el crecimiento de las exportaciones, principalmente de materias primas, donde destaca el cobre con un precio que este año 2021 sería sustancialmente mayor al de 2020, debería empujar nuevamente el dólar hacia niveles de 7.20 o menos. Es decir, el Banco Central aprovechó de hacer esta intervención en momentos en que el dólar era empujado a la baja por un alza precisamente en las exportaciones a China de cobre y también un mayor precio, como una forma de buscar que precisamente el tipo de cambio no baje abruptamente por debajo de los 700 o se fuera a 650 pesos, y con esto entonces mantener una cierta estabilidad para el sector exportador principalmente, y que esta caída en el tipo de cambio también no significara que tuviéramos un boom de importaciones en el momento en que la economía necesita precisamente reforzar el aparato productivo nacional. En cuanto a los mercados internacionales, decir que en Asia las bolsas cerraron con tendencias mixtas, mientras el Nikkei 225 de Tokio y el Kospi 200 de Seúl cerraron con alzas de 1,04 y 0,59% respectivamente. El Shanghai Composite y el Hang Seng de Hong Kong bajaron un 0,27 y 0,15% respectivamente. Las acciones chinas cerraron a la baja, ya que los inversionistas prefirieron tomar utilidades en las acciones de consumo y salud, que habían evidenciado alzas muy importantes, luego también que el índice alcanzara máximos de 13 años en la jornada anterior. En Europa, la mayoría de las bolsas ligeramente negativas. El DAX de Alemania, el IBEX de Madrid y el FTSE de Londres ligeramente negativo en 0,11, 0,21 y 0,17% respectivamente, mientras el CAC 40 de París sube marginalmente un 0,04%. Las bolsas europeas entonces registran ajustes poco significativos, ya que el recorte en las estimaciones de las utilidades del grupo danés de parques eólicos Ørsted lastraba a las empresas de energía, mientras que el grupo francés de supermercados Carrefour
subía ante la noticia de que está negociando una posible fusión. En Europa hoy día habla Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y es previsible que mantenga un discurso acomodaticio en un contexto de corto plazo complicado por la evolución de la pandemia y las necesarias restricciones a la movilidad, que previsiblemente entonces van a provocar una nueva caída del PIB de la eurozona en el primer trimestre de 2021, que se estima en menos 4,1% según consenso de Bloomberg. De hecho, ayer Schnabel, miembro del Consejo Ejecutivo de la Autoridad Monetaria, afirmó que el Banco Central Europeo obviará repuntes transitorios de la inflación que se puedan producir una vez que se levanten las restricciones a la movilidad. A esto se le llama efecto base energía por restricciones, a medida que avance el año y el proceso de vacunación. En tanto, en cuanto a las decisiones de política monetaria, se deben tomar con un horizonte de mediano plazo para el cual no se contemplan presiones inflacionarias que justifiquen un tensionamiento monetario. A nivel de pandemia, la situación sigue complicada en Europa. Si el lunes era el Reino Unido el que advertía de posibles restricciones adicionales a la movilidad debido a la dificultad para contener los contagios de la nueva cepa de COVID, ayer martes Alemania también se sumaba a estas advertencias, amenazando con extender duras restricciones hasta fines de marzo, desde la fecha actualmente fijada como límite, es decir, el 31 de enero. Recordemos que el objetivo alemán es situar el ratio de contagios en 50 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la cifra actual sigue en 165 contagios por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos, los futuros sobre los índices Dow Jones, Nasdaq y S&P bajan 0,14, 0,3 y 0,23% respectivamente. En Estados Unidos, al no invocar el vicepresidente Mike Pence la enmienda 25, hoy se podría votar el impeachment lanzado por los demócratas o el Partido Demócrata contra Donald Trump a tan solo 8 días de la toma de posesión de Joe Biden. Recordamos asimismo la advertencia del FBI a planes de protesta armada en los 50 estados al menos hasta la toma de posesión del nuevo presidente el día 20 de enero. También en Estados Unidos conoceremos el IPC de diciembre en tasa general, que mensualmente entonces se estima un alza de 0,4%, 0,2% anterior, mientras que en tasa interanual subiría un 1,3% versus un 1,2% anterior. En cuanto al IPC subyacente, subiría en tasa mensual un 0,1% versus 0,2% anterior e interanual un 1,6% y anterior. En cuanto a materias primas, el cobre sube un 0,28 y se transa en $3,616 la libra, el petróleo Brent sube un 0,16% a $56,67 el barril y el WTI lo hace 0,34% a $53,39 el barril. Muy buenos días, Guillermo Araya, gerente de estudio de Renta 4.